Y no sé cuántos de ustedes han tenido así un dolor de estómago bien fuerte, un cólico que los ha hecho que no hayan podido ir ese día a trabajar o al colegio. ¿Alguien? A nosotros no nos gusta tener dolor, por lo menos a mí no me gusta que me duela nada. Pero ¿saben algo? Nuestro cuerpo está diseñado para que algunos dolores sean el mecanismo que el cuerpo utiliza para saber que algo está mal. Esto no pasa con todos los dolores, solo pasa con algunos. Y específicamente cuando uno habla del abdomen, del estómago, el dolor abdominal es peligroso. Porque cuando el abdomen duele, pues a uno no le gusta que le duela y muchas personas se van a una farmacia o una droguería y preguntan, ¿hay algo para el dolor? Y pues ahí le van a vender. Por lo general le venden a uno buscapina. La buscapina es un antiespasmódico, o sea que hace que el intestino que está así se relaje. Y se la venden combinada con otras cosas. Pero es frecuente que a los servicios de urgencias llegan personas después de varios días de dolor abdominal con peritonitis. Y algunos se mueren. La mayoría de las personas piensan, sí, es el apéndice, pero no siempre es el apéndice. A veces la vesícula también se inflama y se puede reventar. Y cuando se revienta o el apéndice o la vesícula, líquidos que no deben estar en una cavidad que es completamente limpia, salen y causan infección y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Eso, peritonitis. Y las personas se pueden morir. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Hay síntomas que lo van a salvar a usted de morir. Por eso no todos los síntomas hay que calmarlos. Realmente cuando las personas llegan a urgencias, a veces llegan con el dolor abdominal y uno los acuesta en una camilla y los deja que les duela más. Pero las personas no entienden que uno necesita que le duela más para que cuando el dolor se enfoque, uno ya sepa qué es lo que tiene y si es necesario operarlo, lo pueda operar. Esta semana atendíamos una persona que gracias a un dolor de cabeza le pudimos diagnosticar un tumor gigante que lo iba a matar. Y tenía el dolor aquí donde las personas llaman la nuca. Y médicos le habían dicho, tranquilo, eso es un espasmo, eso es estrés. Pero él no estuvo tranquilo y él consultó a otra persona y a alguien se le ocurrió decir, tomémosle una resonancia y tenía un tumor. Que en unos días después se iba a salir, se llama herniar y lo iba a matar. Y cuando yo lo vi le pregunté, ¿usted por qué consultó al médico? ¿Cuál era su causa? Y me dijo, dolor de cabeza. Entonces no todos los dolores son tonterías. Y no todos los dolores deben ser tratados con analgésicos. Y la palabra dice en Mateo 26, 56, dice, pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Hoy es un día dramático en la historia de nuestro país. Y hay personas que están que por un sí, y hay otras personas que están que por el no. Y yo lo único que tengo para decirles es, esto que va a pasar hoy, tiene que pasar. Y es necesario que pase, sea cual sea la respuesta, porque todo esto se debe cumplir, debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron. ¿Quiénes anunciaron? Esto está hablándolo Jesús con los discípulos. Y dice que Jesús les dice esto, todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Y después de que le dice eso a los discípulos, dice, y en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. La palabra de hoy se llama, todo esto debe suceder. Estas contiendas, estas peleas, que usted vote sí, que yo voto no, y que usted por quién va a votar, pero usted cómo es de bruto, cómo va a votar por eso, si mire todas estas 40,000 razones por las cuales debe votar por lo otro, y todo eso. Y lo que ocurra, que realmente no sabemos qué va a ocurrir, sospechamos que va a ocurrir, más no sabemos, pero es necesario, Jesús dijo, todo esto debe suceder, y cuando Él está hablando con los discípulos, ¿a qué se refería?
¿Qué les estaba diciendo cuando les dijo todo esto debe suceder? Pues está la respuesta antecitos en Mateo 26:31. Él les estaba diciendo, esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esa misma noche, quizás media hora antes o una hora antes, Jesús les dijo, esta misma noche, ¿cuántos lo abandonarán? ¿Cuántos? Todos ustedes me abandonarán. Y no es que se me ocurre, es que está escrito. Diga conmigo, está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, se irán, huirán corriendo. Jesús se lo dijo antes y ahora, devuélvete al verso anterior, dice, pero es necesario que esto se cumpla para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Y en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. ¿Y por qué huyeron? ¿Porque eran malos? ¿Porque eran miedosos? ¿Porque eran gallinas? ¿Porque no querían a Jesús? ¿Por qué huyeron? Y todo lo que está escrito se cumplirá. La palabra dice, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Y todo lo que está escrito se va a cumplir. Pero sabe, siempre, escuche bien, siempre hay personas que dudan de lo que está escrito. Y aquí había uno que dudaba de lo que estaba escrito. Ahora, ¿dónde estaba escrito? Porque Jesús les dijo, esto está escrito y los profetas lo anunciaron. Zacarías capítulo 13, verso 7. Dice, mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Esto lo había profetizado un profeta que se llama Zacarías y lo había escrito más o menos 520 años de que Cristo naciera, de que Jesús naciera. Entonces en Dios, no importa cuántos cientos de años hayan pasado de algo que está escrito, si está escrito, se va a cumplir. La palabra dice, no importa que parezca tardarse, porque aunque parezca tardarse, espéralo, porque con certeza se cumplirá. Escribe la visión, dice la palabra. Escribe la visión, porque aunque parezca tardarse, con toda certeza se va a cumplir. ¿Alguien ha recibido una promesa de Dios? Amén. ¿Parece que se tarda? Sí. ¿Parece que se tarda? Sí. Tranquilo, se va a cumplir. Pero les estaba diciendo, siempre hay una persona o varias o muchas o pocas o casi todas que dudan de lo que está escrito, si lo que está escrito se va a cumplir. Y en este caso había un fiel representante de eso. Mateo 26, versos 33 y 34. Pero Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús les dijo, muchachos, tengo algo que decirles. Y no les estoy pidiendo su opinión, solamente se los voy a comentar. No necesito que me respondan nada. Esta misma noche todos ustedes me abandonarán. Punto, se acabó. No hay explicaciones, tranquilos, es solamente lo que les estoy anunciando que va a pasar. Pero Pedro dice, no señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le responde, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces? 3. Y el número 3 es bien importante en la Biblia. El número 3, cada vez que algo se repite 3 veces es porque hay una certeza manifiesta de que lo que se está diciendo es completamente cierto. Por eso los ángeles, cuando Isaías dice, y estaba yo en el trono, y el cielo se llenó de la presencia de Dios, y escuchaba yo los ángeles que decían 3 veces. ¿Y Jesús resucitó a los cuántos días? ¿Y la Trinidad cuántos son? Todo lo que es importante en la palabra está 3 veces. Usted es espíritu, alma y cuerpo.
todo lo que es importante y digno de tenerle una consideración y una atención importante y fuerte y específica, está por tres. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, no me vas a negar ni una, ni me vas a negar dos, sino que me vas a negar tres veces. Suena como fuerte, pero realmente el énfasis no es la negación de Pedro. Escuchen algo y bien atentos, que nadie se distraiga. El énfasis no es la negación de Pedro. El énfasis no es hacer sentir mal a Pedro por tres veces. El énfasis es mostrar que todo lo que Jesús dice se cumple o se cumple. Ese es el énfasis. Entonces, para que no haya duda, Jesús le dice, me vas a negar tres veces. Porque yo ya dije la palabra que todos ustedes me negarán y tú no me crees. Y como no me crees, ahora te voy a decir otra. No solamente una, sino tres me negarás. Mateo 26, versos 73 y 74. Y poco después se acercaron por allí los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. ¿Sabe la gente cómo sabe que ustedes son cristianos? Por cómo usted habla. Eso se sabe inmediatamente. Gente va a hacer negocios con usted. Usted dice, este negocio va a ser de bendición porque Dios está con nosotros y fiel es el que nos promete. Uy, este es cristiano. Pero vamos a hacer negocios, sí, vamos a ver ahí, pues, ojalá, ¿no? No sabe quién es por la manera como habla. Y le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque tu modo de hablar te descubre. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Esta ya fue la tercera vez. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Es tenaz. Yo no sé si ustedes han puesto atención en qué significa esto. La gente sabía que Pedro era discípulo de Jesús por cómo hablaba. Y como él tenía que negarlo porque lo iban a matar, realmente él no tenía que negarlo porque tuviera miedo. ¿Por qué tenía que negarlo? Porque está escrito. Porque lo que Jesús dice, así es. Y entonces, como no le creían que él no era, le tocó empezar a maldecir. ¿Qué significa maldecir? Llevaba 3 años sin decir groserías, pero le tocó empezar a decirlas otra vez para que le creyeran, porque si no lo mataban. Y a jurar. Entonces cuando él empezó a jurar, yo juro que no lo conozco, yo juro que no lo conozco. Entonces toda la gente dijo, ah, sí, no lo conoce. Porque Jesús les dijo a los discípulos que no juraran. Y si ese está jurando, es porque no lo conocen, déjenlo tranquilo. Y tan pronto pasó eso, cantó el gallo. ¿Saben algo? Dios es un Dios de detalles. Él le hubiera podido decir, Pedro, me vas a negar 3 veces, y punto. Pero estaba escrito que lo negaría 3 veces y cantaría el gallo. Si no lo había notado, aquí está. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y apenas Pedro escuchó el gallo, dijo, ouch. ¿Cuántos han tenido finca o se han quedado en una finca? ¿A qué hora empieza a cantar el gallo? Los que están bien cronometrados, como a las 4. Yo he escuchado más o menos. Pero mire, aquí dice, esta misma noche. Ahí no tenía por qué haber un gallo. Y menos a esa hora. Pero son señales que Dios pone. Porque ese gallo muestra el poder sobrenatural que tiene Dios para hacer cantar un gallo a la hora que no es, para comprobarle hasta el más incrédulo que todo lo que Él diga se va a cumplir, sí o sí. Y yo lo que estoy viendo es el cumplimiento de la palabra. Mateo 26, 56, el que sigue, dice, pero todo esto debe suceder. Está ahí siguiente. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Ahora, no podemos ir por la vida pensando como, ay, hoy son las, ¿qué hora es? 10:45. ¿Será que a las 2 iba a haber mundo o no?
y uno va caminando como si no supiera qué va a pasar, como si mañana no fuera a ver, como si en una semana no fuera a ver. Tranquilos, la palabra dice que el mundo no se va a acabar hoy, ni en una semana. Al mundo todavía le faltan muchos años, pero esos años sí van a pasar muchos eventos y están escritos. Y todos los que están escritos van a suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Y uno de los eventos más grandes que estamos esperando, anunciados por los profetas, es que Cristo viene por nosotros. Es que Jesús viene por la iglesia. ¿Y cuándo? El día y la hora no se sabe. Pero sabe, el cólico ya empezó. El cólico del dolor de la posible cirugía, yo ya tengo ese cólico. Y no lo tengo en mi estómago, lo tengo en mi espíritu. Mateo 24 lo llama los dolores de parto. Pero miren esto, Mateo 24, versos 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús les está explicando a los discípulos, porque los discípulos le dicen, Maestro, ¿cuándo será tu venida? Y él dice, yo no sé. El único que sabe es el Padre. Yo hago lo que él me diga, pero yo no sé. Pero sí sé algo. La venida del Hijo del Hombre, o sea, mi regreso, va a ser como en los días de Noé. Y una de las características de los días de Noé es que la gente ni entendía. Pero quiero decirles algo, hoy ustedes son bienaventurados, porque si no entendían, hoy están entendiendo. Y mi misión es que usted entienda. Para eso estoy aquí. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero sabe, si Jesús dijo que será como en los días de Noé, uno tiene que ir a mirar cómo eran los días de Noé. Porque dice que va a ser como en los días de Noé. Entonces tenemos que devolvernos hasta Génesis. Génesis capítulo 6, versos 11 y 12. Así son los días de Noé, mire. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra, ¿cómo eran? ¿Cuántas veces dice corrupción? 3. O sea que si está 3 veces, usted tiene que ponerle el ojo a ese versículo. Porque cuando Dios muestra algo 3 veces, es porque está diciendo, o se cumple, o se cumple. Ahora bien, Dios vio, estoy hablando de los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Porque Jesús dice, como en los días de Noé, así va a ser cuando yo vuelva. Y dice, ahora bien, Dios vio que en la tierra se había corrompido. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Ahí hay 2 señales de que Jesús viene. Uno es la corrupción y el otro es la violencia. No voy a hacer mucho énfasis en la violencia por una causa que es realmente triste. Usted y yo casi somos inmunes a la violencia, porque vivimos en un país violento. Y eso nos ha ido haciendo inmunes. Mataron 30. Convoy militar de 40 asesinados. Entonces, en Colombia nosotros estamos como ya ¿han comido lechona? Así, con el cuero así duro. Contra la violencia. Solo quiero hablar de dos hechos de violencia, ni siquiera son de Colombia. Mire este. A mí me encanta ser actual, traer noticias recientes. Esto es del 30 de septiembre, o sea, como de hace 2 días. 3 días. Dice, Duterte se compara con Hitler
y dice que le gustaría masacrar a 3 millones de drogadictos. Este es el presidente de Filipinas. Es el presidente de Filipinas. Entonces mire cómo él piensa. Dice, Hitler masacró a 3 millones de judíos. Ahora aquí en Filipinas hay 3 millones de drogadictos. Dijo en un discurso en su ciudad natal, estaría feliz de masacrarlos. Si Alemania tenía a Hitler, Filipinas me tendrá a mí, agregó Duterte. El mandatario dijo que le gustaría terminar el problema de mi país y guardar la próxima generación de la perdición. Según las cifras más ampliamente aceptadas, las purgas de Hitler cobraron la vida de 6 millones de personas, la mayoría judíos. Desde que asumió el cargo en junio, Duterte ha destacado por su línea dura en combate con la droga y cientos de presuntos consumidores de drogas murieron a manos de la policía y miles fueron detenidos. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Dios mío, este señor sacó las garras cuando se volvió presidente. Y mire, es que a veces votamos y no sabemos votar. No, la campaña política de él en Filipinas fue decir, si ustedes me eligen, voy a matar a todos los drogadictos y a toda la gente que es ladrona. Y la gente votó feliz por él. Se reactivó en Estados Unidos la guerra racial. Solo en este mes han matado 3 personas de color. ¿Por qué? Porque sí, porque son de color. Y la violencia es mundial. Pero como yo sé que nosotros acá estamos ya permeados y un poquito endurecidos contra la violencia, yo no les voy a hablar de la violencia. Quiero que me pongas por favor la diapositiva anterior, porque es que de hecho la violencia no es lo que está resaltado en los días de Noé. Lo que está resaltado en los días de Noé es que se había corrompido la tierra y se llenó de corrupción y todos en la tierra eran corruptos. Y si eso está ahí resaltado tantas veces, yo le quiero mostrar que los días de Noé son ya. Mire esto. Pasó esta semana. No sé si sabe quién es él. Él es el director técnico de la selección inglesa de fútbol. O sea, Inglaterra es uno de los países pues, más famosos por el fútbol. Es uno de los países que se conocen por la Liga Premier, bueno, muchas cosas. Y este es el director técnico de la selección nacional, no de un equipo como digamos Santa Fe o Millonarios, sino de la selección Colombia. Este sería el de la selección inglesa. Y dice que fue destituido de la selección inglesa por estar involucrado en un escándalo. ¿Y cómo es el título? La corrupción. ¿Y cómo eran los días de Noé? Y esto es corrupción. Este señor hacía unos chancucos ahí para poder vender jugadores mucho más caros de lo que costaban y ganar dinero. Entonces él tenía que venderlos más caros y recuperar algo de dinero. Esto no fue sino, ahí dice domingo 2 de octubre, esa noticia es de hoy, porque eso pasó hace 2 días. Usted conoce el escándalo de la FIFA, ¿no? Estrabal y la nueva élite, la nueva gran estafa. Esto pasa en nuestro país. Y mire, me encanta el titular, me encanta. Léalo por favor debajo. Dice, mientras el país está concentrado en las campañas por el sí y por el no del plebiscito, muchos colombianos no se han dado cuenta de que estalló un nuevo escándalo financiero de proporciones gigantescas. En el descalabro están comprometidos al menos 1.5 billones de pesos, de los cuales un alto porcentaje está en grave riesgo de perderse. Se trata del dinero de más de 10.000 inversionistas, la mayoría de personas naturales del estrato medio y alto. ¿Cómo se llama eso? Pero quiero que le des la siguiente para que ustedes puedan notar algo. Mientras el país está concentrado en las campañas por el sí y por el no. ¿Sabe qué decía el versículo 39 de Mateo 24? Y no entendieron. El día del Señor venía y no entendieron. Estaban enfocados en otras cosas. Y este titular para mí fue el refuerzo de este versículo. Ponlo otra vez. Mientras el país se pelea por el sí o por el no, están pasando cosas allá por debajo. Pero quiero que pongas por favor la siguiente. Dice, es difícil entender cómo estalla un nuevo escándalo financiero en Colombia cuando el país todavía no se repone de colapsos económicos que ocurrieron en menos de 10 años, como DMG, otra pirámide que yo no la conocía, el desastre de Interbolsa, el Fondo Premium, Fartu Group, Proyectar, solo para citar los más graves y más mediáticos. Entonces empiezan las preguntas, a las cuales la respuesta solamente es una. ¿Por qué las autoridades no se dieron cuenta de que se estaba generando un gran lío de esa magnitud?
Corrupción. ¿Será que nadie ha aprendido la lección? Corrupción. ¿Dónde están los reguladores y los supervisores del Estado? Corrupción. ¿Quiénes son los directamente responsables del engaño y posible fraude? Todo eso solo muestra corrupción. Siguiente. Lula da Silva es acusado de ser el jefe máximo ¿de qué? Los cargos por corrupción activa, pasiva, lavado de dinero, alcanzan a Lula, a su esposa, pobrecito, pero es que él no le alcanzaba el sueldo. La gente es incomprensiva. Lo más chistoso es que yo tengo bastante afecto por Brasil porque pude ir a estudiar allá y tengo amigos allá. Y lo más chistoso es que ustedes pueden ver que la que estaba en el problema no era él, era Dilma Rousseff, ¿se acuerdan? Y este salió y dijo, no, pobrecita, y salió a defenderla. Y ahora resulta que no era solamente ella, sino él. Siguiente, creo que es la última que tengo ahí. Esta es de ayer. A la cárcel, alcalde de Girardot investigado por corrupción. La fiscalía reveló al juez en unas 15 interceptaciones telefónicas en el cual el secretario de Salud de Cundinamarca y el exalcalde del mismo municipio estarían inmersos en hechos de corrupción con la entrega de recursos públicos a los electores que votaron en las elecciones del 2015. O sea, solamente en Girardot se entregaron cosas a la gente para que votaran, solamente en Girardot. Eso no pasó en ninguna otra ciudad de Colombia. Bueno, yo le quiero decir, todo esto tiene que pasar. Yo no sé a usted qué le produce, a mí me produce un poco de indignación, me produce como mal genio. Bueno, usted no se ponga de mal genio, tranquilo, yo le estoy diciendo, todo esto tiene que ocurrir. Todo esto tiene que ocurrir porque está escrito. Pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 y 14, para ir logrando la idea. Dice la palabra, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los tesalonicenses eran una iglesia que estaban muy tristes y muy preocupados por saber qué había pasado con la gente que ya había muerto. Entonces le preguntaron a Pablo, ¿dónde están? ¿Están en el infierno? ¿Están en el cielo? ¿Dónde están nuestros familiares que han muerto? Entonces Pablo les dice, verso 13, verso anterior, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá. Digan, sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Verso 14. Pues ya que creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? ¿Que resucitó? También creemos que Jesús vuelve. Y cuando Él vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que han muerto. Entonces, voy a usar este versículo para explicarles algo. Los tesalonicenses estaban preguntando por la gente que ya murió. Les causaba tristeza, les causaba como angustia. Y es como cuando la gente, míreme a mí ahorita, mira allá, es como cuando las personas vienen y le dicen a uno, ore por ese trabajo para que me salga. Entonces uno dice, tranquilo, Dios te va a bendecir. Pero ¿será que ese trabajo sí me va a salir? Entonces uno le dice, mire, la palabra de Dios dice que mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que no solamente es ese trabajo, sino la vida próxima, tus 10 años próximos, tus hijos están bendecidos por cuanto Dios está contigo. No solamente tus hijos, sino tus nietos. Y la palabra me dice que no solo tus nietos, sino hasta 1000 generaciones, tú ya estás bendecido porque Jesús está contigo. Y esta persona dice, pero ¿será que ese trabajo sí me va a salir? ¿Me entienden? Entonces así pasaba con este versículo. Estas personas le están preguntando a Pablo, pero ¿será que mis familiares sí los voy a ver en el cielo? ¿Será que ellos sí están bien? Ahorita no están pasando tormento, ¿estarán bien? Y Pablo dice, mire, es buena la pregunta, pero con base en tu pregunta te voy a decir, primero, tú no tienes que entristecerte como los que no tienen esperanza. Así que la iglesia no puede estar diciendo, perdió el no. La iglesia no se puede entristecer porque perdió el sí o porque perdió el no, porque eso es de este mundo. Pero nosotros no nos entristecemos porque nosotros tenemos una esperanza y nuestra esperanza es que Cristo viene por nosotros. Ahora, después de hoy, quiero dejarle algo muy claro. No importa si gana el sí o si gana el no.
Lo que importa es que Cristo reine en este país. Y si Cristo reina en este país, todas las cosas van a estar bien. Porque mientras Cristo no reine, aquí no va a haber paz de nada. Así gane el sí o gane el no. Pero lo más desesperante para muchas personas que predican la palabra es que la iglesia esté tan confundida y estrellándose unos contra los otros por el sí y por el no. Entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan, ni se estresen, ni se peleen, ni se pongan tristes, como la gente que no tiene esperanza. ¿Sabe? La gente que está allá afuera peleando por el sí o por el no es gente que no tiene esperanza. No tienen esperanza. Ellos están esperando en un hombre. Unos en un presidente y otros en un expresidente. Su confianza está puesta o en uno o en otro. Mi confianza está puesta en Jesús, porque Él escribió esto y Él me dijo, muchachos, iglesia, por favor, dirijan su atención a mí. Quiero decirles algo, estas cosas tienen que pasar. Y la tierra se va a llenar de corrupción y esto no lo va a parar nadie. Cada vez va a haber más corrupción, más corrupción, más corrupción, más violencia, más hambres y todo eso tiene que pasar porque está anunciando que Jesús vuelve por nosotros. Si usted entiende, usted debería estar emocionado. Pero si usted no entiende, usted es de las personas que no tienen esperanza. ¿Saben qué es esperanza? Esperar. Yo no estoy esperando el resultado de las elecciones de hoy. Yo estoy esperando a Cristo en las nubes que viene por mí. Eso es lo único que yo estoy esperando. Y mientras Él viene, yo predico el Evangelio. El Evangelio es lo único que nos va a salvar. Y conoceréis la verdad es el Evangelio, y la verdad os harás libres. Jesús les dijo a los discípulos, en el mundo no va a haber paz. La paz soy yo. El que me tiene a mí tiene paz. Y yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ganó el sí, todo entendimiento. Pero ganó el no, todo entendimiento. Todo entendimiento, toda razón humana, todo tratado humano, todo entendimiento. La paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Entonces Pablo les dice, y con esto termino, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ustedes no pueden andar por la vida angustiados. ¿Qué pasará? Y nos vamos a chavitizar y nos vamos a madurizar. No, eso es la gente que no tiene esperanza. Nosotros sabemos que nuestra esperanza está en Cristo. Nosotros nunca estamos en crisis, nosotros siempre estamos en Cristo. Nosotros no le decimos a Dios qué tan terribles son nuestros problemas. Nosotros le decimos a nuestros problemas qué tan grande es nuestro Dios. La cosa es diferente. Pero si la gente está en la calle y el cristiano dice, ay, ¿para dónde iremos? Entonces la gente dice, si no sabe usted que va a la iglesia, ¿yo qué voy a saber? Usted se ríe, pero es la verdad. La gente está esperando que nosotros tengamos la respuesta. Y usted le tiene que decir a la gente, no estés triste como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió, ya que creemos que Jesús resucitó, ahora lo que creemos es que Jesús vuelve. Y tenemos que estar firmes en este momento, porque Jesús vuelve como en los días de Noé. Y en los días de Noé había corrupción, corrupción, corrupción. Y yo les acabo de mostrar, no sé cuánto tiempo me gastaría trayendo la corrupción del mundo en noticias. Pero el mensaje de hoy, lo que quiero que sepa, primero, todo esto tiene que ocurrir, porque está escrito. Y espero que nadie de acá salga diciendo, porque entonces te voy a decir, tú eres como un Pedro. Y lo terrible de Pedro es que negó a Jesús. Así que si tú no estás creyendo lo que la palabra te dice, tú lo que estás haciendo es negando a Jesús, porque Jesús hoy te dijo que va a ocurrir. Y nuestra vida no puede negar a Jesús. Nuestra vida tiene que mostrar a Jesús. Eso como primer punto. Y segundo, tenemos la esperanza. Nosotros no andamos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Si gana el sí, vamos a seguir predicando la palabra. Si gana el no, vamos a seguir predicando la palabra. El único tratado firmado y que es irrevocable es la cruz del Calvario. De resto, todo lo que esté escrito y firmado por hombres, papel lo aguanta todo, pero la sangre de Jesús es más grande que cualquier cosa. Vamos a orar, póngase sobre sus pies.